El profesor le pregunta, ¿escribirás en el examen que la cremallera de tu pantalón es una máquina? Arriba abajo, idiota. Él le pide a otro estudiante que responda a su pregunta y Chatur comienza a definir, señor, las máquinas son cualquier combinación de cuerpos conectados de tal manera que sus movimientos relativos estén constreñidos y por cuyo medio la fuerza y el movimiento pueden transmitirse y modificarse como un tornillo y su tuerca, o una palanca dispuesta para girar alrededor de un punto de apoyo o una polea sobre su pivote, etc. Especialmente una construcción más o menos compleja, consistente en una combinación de partes móviles o elementos mecánicos simples como ruedas, palancas y levas, etc. El profesor felicita su maravillosa y perfecta participación. Rancho dice que él también dijo lo mismo en un lenguaje sencillo y el profesor le contesta, si prefieres un lenguaje sencillo, únete a una universidad de artes y comercio. Sin embargo, Rancho debate con él preguntándole, pero señor, ¿qué sentido tiene repetir ciegamente una definición de un libro? El profesor le dice que no es más inteligente que el libro y que debe escribir la definición del mismo para aprobar el examen. Rancho quiere seguir debatiendo que hay otros libros, pero el profesor lo interrumpe abruptamente y le pide que salga. Rancho le pregunta por qué y el profesor se burla de su explicación reciente diciéndole que en lenguaje sencillo, fuera. Entonces Rancho comienza a caminar fuera del aula, pero de repente vuelve en sus pasos y regresa. El profesor le cuestiona por qué ha vuelto y Rancho expresa que se olvidó de algo. El profesor le pregunta, ¿qué? Y Rancho le contesta, instrumentos que registran, analizan, resumen, organizan, debaten y explican información, algunos son ilustrados, otros no, algunos son de tapa dura, otros son de bolsillo con o sin sobrecubierta, pueden contener prólogo, introducción, tabla de contenido e índice, y todos ellos están destinados a la iluminación, comprensión, enriquecimiento, potenciación y educación del cerebro humano a través de la vía sensorial de la visión, a veces se tocan. Ante tan elaborada respuesta, el profesor mira boquiabierto a Rancho y le pregunta, ¿qué quieres decir? Y Rancho le dice, libro señor, olvidé mis libros, ¿puedo pasar por ellos? Entonces el profesor le reprocha, ¿no podrías haber preguntado en lenguaje sencillo? Y Rancho le contesta que lo intentó antes pero que simplemente no le funcionó, dejando a su profesor sin palabras. Los profesores mantienen a Rancho la mayor parte del tiempo fuera de sus clases, cuando lo expulsan de alguna de ellas, él ingresa en otra. Él dice, el primer año o el último año, es conocimiento, solo tómalo. Él es diferente a cualquiera de los otros estudiantes que pelean por ducharse todas las mañanas, pero Rancho se baña donde quiera que encuentre agua. Pueden encontrar el enlace del video completo en la descripción.